Bueno, Julián, vuelta a la masada. La Madre última. mía. La última, ¿eh? ¿La última o la penúltima? La última en Bueno, casa, ¿no? está por ver un poco lo que nos hacemos para cierre de curso, ¿no? Pero que Sí, ¿eh? igual hay hasta A lo sorpresitas. mejor, a lo mejor hay sorpresas. A lo mejor hay sorpresas. Se están gestionando, ¿no? Estamos trabajando en ello. Ayer por la noche y esta mañana, o Exacto. solo esta mañana, depende. Depende. O ahora mismo. Right now. Este preciso instante, Se- turbocapitalismo, pam, 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 dámelo, Exacto, hemos dámelo. lanzado la paloma mensajera. Como si fuera Juego de Tronos. Lo has dicho como si fuera un balón de rugby, o sea, como coger la paloma. Exacto, pum. Veremos a ver si fructifica y si no, Tú- pero si tú- no, bueno. ¿Sabes que las palomas mensajeras en realidad vuelven, no van? Ah, hostia, me has dejado todo loco con esto, ¿eh? O sea, tú, la paloma mensajera, Eh, tú la crías en un sitio, eh. ¿vale? Y entonces se la das a alguien que se la lleva, pues, al punto B. Entonces, cuando esa persona te quiere enviar a ti un mensaje, la paloma vuelve a casa. Pero claro, luego tiene que ir el señor a recogerla otra vez para llevarlo al punto de origen. Bueno, yo qué sé, lo harán Hay por fallos ahí, Deliveroo o algo, pero, o sea, Delivery. el delivery de la época. Pero, Sí, sí, claro, entiendo tú. evidentemente, toda la paloma no le decías un código postal y sabía dónde tenía que ir. Entonces, la forma de que Claro. supieran, o Sí, sea, sí, sí. las palomas tenían una ruta. Exacto. Sí, sí, son buenos, bueno, son robots, ¿no? Son convenimos en la última, las Claro, aves no como dice existen. Eva. Ujú. Son, claro, ya llegaron antes de la inteligencia artificial y del ultradesarrollo tecnológico, que hablaremos hoy de eso. Entonces, claro, son Tiene no, que hacer la no, versión 2.0. exacto, no paralizan, van, claro, en eso la han superado los drones que matan niños en, en caza, ¿no? Es una tecnología mucho más avanzada. Entonces, pues Ujú. claro, sí, sí, entiendo. Vale, bueno, pues nosotros esperemos que venga de vuelta. Nosotros la hemos llevado. Exacto. Exacto, nosotros la hemos llevado al sitio. Ahora a ver si retorna. ¡Uepa! Que se me quedan las cosas por aquí. Ojo, cuidado. Claro, es que tengo ahí Cuidado con el las libro. caídas, que últimamente está la cosa regular. Exacto. Tengo por aquí el libro de Bill que de vez en Que cuando tiene vida propia, ¿sabes? claro, te despistas un poco y te parten la nariz contra el asfalto así porque estás estorbando. Por ejemplo, nosotros en la masada no venimos a enseñar, ya lo decimos, pero bueno, igual nos puede caer un sopapo por otra cosa. Quiero decir, Por pa- rojos, que es por lo que suelen caer los sopapos. Exacto, papeletas tenemos. Pues mira, hablando de sopapos, creo que hoy vamos a hablar de una cosa que pues es bastante, a veces nos da sopapos, como es Zaragoza. Vamos a volver a hacer Zas, amigos. Zaragoza. Exacto. No sé. Zaragoza tiene muchas derivas, entraremos en ello. Pero antes de entrar en ello, vamos un poco con el tema, con eso. Son los últimos programas, las últimas entregas de podcast, ya el calor Últimos es minutos insoportable. de la última temporada de Radio Monotes. No Exacto. sabemos si nos volveremos a tomar unas vacaciones largas o no, como la última Bueno, vez. de momento, gran silencio de verano Monotel asegurado. Correcto. Hasta pasado Pilares, que no cuente con Las nosotros. vacaciones hay que respetarlas. Hombre, algo nos ha enseñado el cristianismo, que se han típicas las fiestas. Exacto. Entonces, pues bueno, ahí nuestros Vamos. monoters, largo y gran silencio, y ya lo soportarán. ¿Habrá alguna aparición en ese largo silencio de verano? Veremos. Veremos de nuevo, las palomas mensajeras proveerán. Y si no proveen, pues no, serán Hay, anunciados. hay Pero que en abrazarle, ningún... En hay que abrazar ningún... la incertidumbre. Exacto. En ningún caso haremos pirulas de grabar ni mierdas. No, no. El programa se hace, se ejecuta en ese momento y si vienes, vienes y si no, a joderse. Estamos cansaditos de montar eventos físicos. Grabar, la gente está en su casica. ¿Se lo ve? No. En el gran silencio de verano tendrás que movilizar tu fervor por Radio Monotes y acudir a los lugares donde se desbloquee ese silencio. Será momentáneo, único, en ese momento, en ese tiempo restringido. Y mientras tanto, reinará el silencio, porque nos tenemos que nutrir para hacer más masadas, para hacer nuevas secciones, para hacer muchas y muchas cosas. Así que, bueno, ya saben,
eso es lo que hay. Estamos en la recta final y hoy vamos a hablar de Zaragoza. Bueno, puede ser de otra manera. Seremos Belsetán miedo de que exista el Belsetán, después ya seremos otra historia, no sé lo que, pero vamos, una puta mierda. Vamos pues con la masadica, David. Exacto. Vamos en este último o penúltimo penúltimo. Bueno, no puede ser I, ¿no? Tiene que ser o es último o es penúltimo. Bueno, porque nunca se sabe, porque ni nosotros mismos llevamos la agenda, ¿no? Es una disyuntiva. Puede ser una disyuntiva y una conjunción copulativa al mismo tiempo hasta que abramos la caja del gato de Schrödinger. Exacto, es incertidumbre. Hay que abrazar la incertidumbre. Así que abracemos la incertidumbre. Es último y penúltimo al mismo tiempo hasta que se abra la caja y descubramos descubramos si era el último o era el penúltimo. Siempre Radio Bonote, siempre la guardia del podcasting. Es así. Es gracioso porque este ejemplo siempre se utiliza para explicar la física cuántica. Y mira. Y en realidad, bueno, mira para lo que sirven las metáforas. O sea, que se puede utilizar para cualquier cosa, ¿no? Así empezó Jesucristo. Así. Y con las parábolas. Y tú sabes que en realidad lo del gato de Schrödinger era una ridiculización de la física cuántica. Bueno, sí, vale. Algo había oído. O sea, el que dijo el ejemplo es como, sí, claro, ¿y entonces qué pasa? Y mira. Que hasta que no abras la caja no sabes si está vivo o está muerto. Y mira, ¿ves? Y entonces y dijeron, pues sí, me alegra que me haga esa pregunta. Exacto. Pues mira, ¿te imaginas? La Zaragoza de Schrödinger, ¿no? ¿Existe, no existe? Bueno, puede ser un buen pie para trabajar. Pero antes, como siempre, doctrina Monoter, doctrina transaragonesa. Vamos a ir en la pasada edición. El nuevo punto doctrinario fue la apuesta por un revisionismo histórico. Seguramente la entrevista que hemos grabado previamente y que emitiremos en el Barral de la Sabiduría, que es la que no está Julián. Porque por motivos no hace falta dar explicaciones también, que está ahí, no está al mismo tiempo en el episodio. Seguramente esta apuesta por el revisionismo nos cortaría la cabeza. Saludos, Daniel. Pero bueno, ya lo planteamos en el anterior programa, ese revisionismo histórico necesario propio aragonés para recobrar el conatus, el ser aragonés, frente a las pulsiones y las tesis anti-aragonesas de la historiografía oficial moderna sobre Aragón, ¿vale? Entonces... Oye, una cosa, antes de empezar con la doctrina transaragonesa, ¿tú crees que podríamos sacar, después de esta temporada en la que hemos tratado muchos puntos de la doctrina transaragonesa, o sea, ya hemos creado como un recorrido, ¿no? Por supuesto. Podríamos hacer una encíclica Monoter. Hombre, por supuesto. De hecho, vamos a hablar de la encíclica papal. Sí. O sea, es que yo estoy... Esto no lo sabía, ¿eh? Yo estoy haciendo la masada fundamentalmente para eso. Mira, es verdad, lo pone aquí. Pues te juro que no lo había... ¿Ves? Te juro que no lo había visto. Es que estamos en la misma onda. Estamos sintonizados. Pero antes de llegar a la encíclica del Papa y la encíclica transaragonesa Monoter... Ojo. Hoy venimos a plantear, siguiendo este revisionismo histórico que estamos planteando hoy aquí, que llevamos planteando en el transaragonesismo, vamos a declinar eso un poco más allá de la historia. El porqué es bien sencillo, y ya lo planteamos de alguna manera en anteriores entregas. Afirmamos que el principal problema en la historiografía oficial aragonesa es que, de alguna forma, había alimentado y continuaba alimentando el aragonesismo. Es decir, gran medida era la coartada histórica para negar la propia historia aragonesa,
Por ejemplo, pues ya lo citamos varias veces, ¿no? Los discursos estos de Azconetti de porque somos aragoneses y somos doblemente españoles, o la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, diciendo eso el pasado 23 de abril, de amar Aragón es amar España, mientras se cagaban los muertos de Puello por no haber asistido al convite, a la recepción oficial. Pues bueno, esto no solo va de revisionismo, estas posturas también parten de la base de negar que exista, y ojo, un interés aragonés propio. Esta es la nueva introducción, el nuevo axioma en la doctrina transaragonesa. Es decir, esto niega la existencia de algo así que podríamos denominar como interés nacional aragonés, que puede ser ajeno a España, ¿vale? Esto puede parecer redundante, que lo hemos comentado, pero es esencial casi filosóficamente. Y ahí va a aparecer lo del Papa, luego más tarde. Más todavía, de hecho, siguiendo con estas analogías papales y la magnífica Humanitas que ha escrito el León XIV, en estos tiempos de disputa de qué quiere decir ser humano ante el avance, ¿no? ¿Qué nos caracteriza como humanos, ¿no? ¿Qué hemos de salvar de la humanidad ante el avance inexorable del desarrollo tecnológico de las inteligencias artificiales que, como plantea el propio Papa, pueden caer en una deshumanización? Entonces, el marco papal, el marco de la encíclica, de la primera encíclica de León XIV, nos va a venir muy bien también para pensar esta condición de la existencia de un interés nacional aragonés, ¿vale? No va a ser objeto de esta masa de diseccionar la encíclica. Para eso ya estamos preparando cosas en otros formatos. Va a ser la primera unión directa con sí. con el Vaticano desde el Papa Luna. Nosotros, desde la condición transaragonesa, lo que buscamos es el reconocimiento, como en las épocas preteritas, del Vaticano, del transaragonesismo. Jugamos en esa liga, Julián. Luego, así que poca broma, ¿eh? Poca broma con el transaragonesismo, mucho jiji, mucha jaja, pero aspiramos a eso, ¿eh? Estamos aquí ya, como decía Blas Piñar, ¿eh? Dios y yo somos mayoría. Exacto, literal, estamos en esa onda ya. Vaya comparación, también te digo, pero bueno, sí. ¿Por qué no? Bueno, el transaragonesismo es así, del gato de Schrödinger a Blas Piñar. Exacto. Pasando por el Papa Luna. El Papa Luna y el nuevo Papa y su magnífica Humanitas. Entonces, lo abarcamos todo. Magnífica Humanitas es no porque lo digamos nosotros, sino porque es el título de la... Claro, sí, hombre, sí, exacto. A estas alturas, mira, si Pilar Alegría ya se la ha leído, pues, esto ya post populi, ¿eh? Tú te callas y lo asimilas. Exacto. ¿Esto lo ha dicho Pilar Alegría? Sí. Ha dicho que... Pilar Alegría, el fin de semana pasado, no tenía nada mejor que hacer. No, hizo como un tuitardo de estos ahora que mucho texto. Claro, porque claro, tiene como el tic azul y todas estas cosas, y como puedes escribir literalmente lo que te dé la gana. Entonces escribió como una lectura y eso luego lo colgó en su blog, que tiene como un blog de reflexiones semanales, que creo que era la primera. ¿Tiene un blog, Pilar Alegría? Sí, pilaralegría.es. Aparte de tener todas las noticias que va generando, tiene como una parte de reflexión. Sigue en 2005 Pilar Alegría. Bueno, a mí me han contado que últimamente se ha abierto Reddit. No te digo más. Confirmamos, está en 2005. Confirmamos, puedo dar fe de ello. Pero no nos vamos a quedar con las metáforas y vamos a entrar, digámosle... Dentro de poco empezará a trabajar las campañas en Trello. Por ejemplo, imagínate, descubres Trello a estas alturas. No nos vamos a quedar con eso, ni con Pilar Alegría, ni todas estas cosas, sino nos vamos a quedar con lo que yo creo que es el núcleo fundamental de, bueno, no solo de la nueva tesis o la nueva encíclica del Papa, sino en general un poco la batalla civilizatoria en la que andamos viviendo y cómo se lo tiene que afrontar el transaragonesismo de alguna manera. Porque, bueno, no vamos, para los que quieran profundizar en esto, que se lean la encíclica, pero bueno, el Papa, esto ya de hecho lo dijimos en el pasado Cafecito Monoter, en una editorial, hace dos metáforas, la Torre de Babel versus la reconstrucción de Jerusalén.
En el fondo, la clave fundamental para entender esta comparación que utiliza el Papa y asociada al desarrollo tecnológico es una cosa que se puede extender tanto a lo político, a lo cultural o a cualquier otra dimensión humana, ¿no? Que es fundamentalmente la dicotomía entre la perspectiva de un crecimiento común, colectivo, conjunto de la sociedad o, digámosle, la versión deshumanizadora de esto, que es desconsiderar que existe un interés común y por tanto se niega a la propia condición humana. Estás negando la humanidad, estás deshumanizando. Esto lo ejemplifica con Babel. Babel fue una construcción que intentó aspirar a ser Dios y aquello acabó lleno de mierda. Y por cambio... de la Aurora. Exacto. La contraste es la reconstrucción de Jerusalén, que se hizo de forma comunitaria, repartiendo trabajo para todos, etcétera, ¿no? De tal manera, la profundidad, cosa que el comentario que ha hecho Pilar Alegría le falta callo un poco, le faltan encíclicas a Pilar, para mi gusto, pero bueno, le ha faltado, habla mucho de la inteligencia artificial y todas estas cosas, pero el meollo es un poco esa. Esa es la batalla civilizatoria que hay encima de la mesa a día de hoy, principalmente el gran parteaguas, ¿no? Luego, pues ahí, digámosle, de alguna manera recoge la tradición de Francisco. Ya lo hicimos en la última entrega de Astame. Hablamos de la política del corazón, desde pensarse la periferia, de pensar Aragón, pero bueno, eso está ahí. Pueden hacer su lectura de eso, que es básicamente la lectura de la última encíclica del Papa, en gran medida, a través de un streaming argentino que comentamos, como no, ¿por qué no? Entonces, pero bueno, ahí ya se pone fundamentalmente, bueno, la gran dicotomía esta de ser capaces de si existe o no, si le damos o no importancia a la existencia de un interés colectivo superior al interés individual que satisfacemos en los mercados, ¿vale? Es la clave. Este Papa no será comunista. No lo sé. Algunos apostaban a que iba a ser el contrapapa de Francisco, pero por lo que sea ha salido regular la cosa, ¿eh? Por lo que sea, la iglesia está viendo que, Hasta la iglesia, ¿eh? Hay algunos que dicen que los pachas diciendo, con la iglesia hemos topado. Claro, efectivamente. Hay algunos entregados al trumpismo que ven en Trump, digámosle, como el antipapa. Incluso hay como corrientes de pensamiento que esto ya lo dijo Nostradamus y bueno, hay teorías de todo tipo al respecto. Como sí. Como hemos vuelto a 2001 y las Torres Gemelas. Exacto. Ya lo dijo, claro, es que esto se actualiza. Que unos pájaros de acero iban a derribar la civilización. Es que estamos un poco en esa. Sí que es cierto, bueno, la encíclica del Papa tiene muchas lecturas, pero en lo fundamental, lo que nos es útil para esta masada es en eso. ¿Qué sucede? Que la lectura liberal de Aragón, moderna, como ya deconstruimos en el anterior programa, es indisoluble, inseparable de ese discurso ultra desarrollista que tan de moda, ¿no? Con los centros de datos, las renovables, el turismo y estas cosas, que niega precisamente que pueda existir un interés común superior colectivo. Esto se ve claramente cuando anuncian las inversiones y aquí lo único que cuenta es lo que vales en el mercado, la cantidad de puestos de trabajo que se genera, la riqueza y demás. Generalmente riqueza poca para el territorio. Claro, eso precisamente no cuestiona jamás las repercusiones, por poner un ejemplo, de esa riqueza que literalmente se explota en Aragón, pero que como son multinacionales, pues se van a otros sitios muy fuera de Aragón y dejan aquí literalmente cero. O también temas ecológicos, ¿no? Por ejemplo, el consumo de agua y energía, que esto ya lo tratamos con No sequía de saqueo. Y bueno, es decir, en ningún momento desde esas posiciones se plantea, oye, que aquí vamos a echar la mayor parte de la luz y el agua que tenemos en Aragón, igual podríamos hacer otras cositas con ello, ¿no? Otras cositas que sean algo más que engordar los beneficios de una empresa multinacional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, nunca, eso nunca se entiende que cualquier inversión que llegue a Aragón es buena per se, aporta desarrollo, que es un avance, cuando la realidad es que si lo miras desde una mínima noción
de interés común colectivo aragonés, interés nacional aragonés, no hay motivo para pensar que eso es beneficioso. Es más, si lo ves desde esa lógica es todo lo contrario. Es decir, el antiaragonesismo, planteado en este marco de batalla civilizatoria, sería antihumano, casi por definición, al no considerar que pueda existir un interés superior a ese mercado, a los intereses individuales moderados y gestionados por entes privados, que es una de las grandes críticas que hace a la inteligencia artificial, por ejemplo, el Papa, ¿no? Que se ha pasado un poco de los estados y la intervención de los estados a que la vida común la manejen a través de algoritmos y inteligencias artificiales, empresas privadas opacas que no dan cuentas a nadie. Es una de las críticas. Esto va un poco en la línea esta que llevamos. O sea, ya hay, desde hace unos años, ya estamos un poco con el tema este de lo nacional, lo supranacional. Claro, sí. O sea, el libro este de Manolo Monereo, ¿cómo se llamaba? El de... sí, ya sé por dónde vas. Pero sí. O sea, al final es una vuelta, en cierta manera, a un debate sobre la soberanía nacional, pero entendiendo que digámosle, ante la crisis del globalismo, el globalismo neoliberal, está la salida ultranacional, pero a la vez hay una especie de teorías transhumanistas muy vinculadas y muy asociadas al desarrollo tecnológico de Silicon Valley y toda esta gente, como que de alguna manera están utilizando eso para trascender y sobrepasar a los estados y literalmente afirmar y dejar que la única vinculación humana posible es a través del intercambio económico y del mercado. Y que lo que hace falta, esto ya lo comentamos en otros sitios, pero bueno, planteamos esto lo planteaba de Palantir, Peter Thiel, que de alguna manera su planteamiento es que estamos estancados socialmente y en el desarrollo de cosas porque fundamentalmente somos incapaces de regular las cosas. De tal manera que su hipótesis es que si nos desvinculamos totalmente o vaciamos tanto el Estado, que única y exclusivamente es un Estado de corporaciones, por así decirlo, la sociedad humana avanzará más rápido. Spoiler, va a salir muy mal. Que es en realidad contra lo que se levanta este Papa. Y es en realidad, si lo pensamos y trasladamos esa batalla civilizatoria, lo que está ocurriendo aquí con las grandes inversiones y estas cosas, que no deja de ser el respaldo, digámosle, de esos procesos más globales. De tal manera que ese antiaragonesismo es deshumanizador per se, porque está negando que pueda existir un vínculo y un interés común de los aragoneses superior al de esa salida, digámosle, ultratecnologizada, deshumanizada. Es decir, entre el Babel de desarrollo ultratecnológico para ser casi Dios y la construcción de una comunidad, de una articulación común y grupal, reconstruyendo Aragón, de alguna manera, lo que está el antiaragonesismo claramente se sitúa en el campo deshumanizador, en el campo de Babel, por así decirlo. Es antiaragonés y es anticristiano. Exacto, exacto, claro, porque también la Iglesia ha movido ficha ahí, pero efectivamente, el transaragonesismo, de hecho, se tiene que situar y dotar de sentido y dotar de sentido de existencia al aragonesismo justo en esa batalla civilizatoria. Es decir, el aragonesismo, para ser aragonesismo, tiene que ser doctrina, cosmología, que dote de sentido humano al ser aragonés. No vale con que sea una mera lista de demandas, inversiones, agravios, incluso lenguas o cosas identitarias. Tiene que ser el planteamiento filosófico del pueblo aragonés para defenderse precisamente de aquellos que niegan la existencia del vínculo aragonés, que niegan la humanidad del vínculo aragonés, que niegan el interés. Es decir, el interés nacional aragonés, es decir, la defensa del interés nacional aragonés es la defensa de la humanidad. Es una batalla igual de humana que la resistencia del pueblo palestino. Evidentemente, en franjas, cosmovisiones y planteamientos distintos. Pero es las distancias. La batalla, claro, es que el planteamiento babilónico
del antiaragonesismo es destrozar Aragón, que no exista Aragón, porque no tendrá ningún tipo de sentido. De hecho, luego lo discutiremos. De alguna manera, Aragón para la derecha ya ha sobrado. Por ejemplo, el PAR. Esto lo hemos comentado en varios momentos. Entonces, el humanismo, y ahí vamos a acabar con una síntesis, digamos, que sería la coda a toda la masada que hemos hecho esta temporada, a toda la doctrina transaragonesa que hemos hecho en la masada, y de alguna manera también la coda de este planteamiento de la defensa del interés nacional aragonés es la defensa de la humanidad, de alguna manera, y que por tanto el aragonesismo tiene que dotarse de un humanismo. Solemos decir en Radio Monotes desde hace un tiempo que Aragón es nuestra patria y el anarquismo-cristianismo, y aquí meteríamos hasta tecno-cristianismo, es nuestro humanismo. Que puede haber más transaragonés que eso. Es decir, tiene que ser el aragonesismo, el transaragonesismo, tiene que ser una noción civilizatoria, porque si no, Aragón desaparecerá. Y ahí está la clave. Ahí está la clave de situar al transaragonesismo en esta coordenada civilizatoria, en esta gran batalla civilizatoria que se viene a futuro y que ya está planteando el Papa. Entonces, el Papa está en nuestro equipo, ¿no? El Exacto. Papa y el transaragonesismo están sintonizados. Exacto. Bueno, pues todo esto está muy bien, todo esto de la doctrina y la encíclica y tal. Pero no íbamos a hablar de Zaragoza, David. Sí, correcto, Julián, así es. Pero es que es precisamente Zaragoza y lo que representa actualmente la capital del país para el resto de Aragón, uno de los elementos de la negación de ese interés común aragonés, interés nacional aragonés, de esa condición humana de Aragón. La hipótesis es que Zaragoza se ha emancipado del resto de Aragón. Esto, con la entrevista que ya hemos grabado, hay un poquito de discusión, pero bueno. Es más, nuestra apuesta transaragonesa es que la gran discusión de esto, y por lo que asociamos y hemos guardado este punto doctrinal tan esencial para cuando toquemos Zaragoza, es si Zaragoza va a ser una Zaragoza transhumana, barrio de Madrid DF, o una Zaragoza humana, capital de Aragón. Es la traducción geográfica de esta batalla civilizatoria que venimos planteando con este punto doctrinal del transaragonismo que hemos introducido aquí, hoy. Pero antes, y como siempre, antes de ir a debates... Antes de que sigas, como que me viene muy al caso, como decía un conocido mío del Atleti de Bilbao, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Exacto, correcto. Es un poco así. Entonces, antes, si te parece, Julián, antes de entrar con el objeto de debate, vamos a plantear el objeto de estudio en la masada y vamos con el barril de la sabiduría, el barral de la sabiduría. El barril. El barril, ya es lo que estamos pensando. Yo os voy a dejar aquí con el barril un rato y ahora, luego después del barril, volveré. Exacto. Tiembla porrón, tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón. Hoy con un cuerpo de jota os sobra el despertó. Y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón. El barral de la sabiduría. La miaja de conocimiento que no pedías, pero que Radio Monotes te aporta. No te acaba, ya lo harán los rondados. Pues hoy va a ser un barral de sabiduría especial. Recuerden, monotes, que en el barral de la sabiduría no buscamos en papers de la academia, ni en autores recónditos, ni cosas de estas, pero hoy va a ser un plan especial y lo vamos a hacer de la mano de un verdadero experto en la materia, que recientemente ha sacado un libro muy interesante sobre el objeto de estudio que llevamos a tratar en esta masada. Se titula Zaragoza, ciudad inmortal, una biografía a lo largo de 2000 años de historia. Hoy viene al barral de la sabiduría el doctor de Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza, experto, eso ya si quiere no lo desmiente, pero tiene una extensa biografía sobre el siglo XIX español, el liberalismo, la guerra de la independencia, etc. Daniel Aguillué, bienvenido, benvingut, bien plegado, Daniel, a la masada, al barral de la sabiduría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchas gracias.
Si pronuncio mal tu apellido, me corriges, ¿eh? No te preocupes, hay gente que lo iba pronunciando mal toda la vida. Vale. Me imagino, ¿eh? Porque, bueno, yo soy Villarroya de segundo y soy incapaz de contar las veces las creatividades en torno a ese apellido. Bueno, Daniel, Zaragoza Inmortal, Ciudad Inmortal. ¿Por qué inmortal para biografiar una ciudad de 2 milenios de historia? ¿Y qué otras constantes históricas, aparte de la inmortalidad, definen a Zaragoza? Bueno, Zaragoza Ciudad Inmortal tiene varias lecturas, ¿no? Una primera, si queremos más histórica de largo plazo, que es que Zaragoza ha conseguido sobrevivir a guerras, revoluciones, contrarrevoluciones y a sí misma, porque la piqueta insiste mucho en destruir Zaragoza, ¿no? Y lo segundo es más concreto, y es que en el año 1908, en junio de 1908 concretamente, el rey Alfonso XIII, en el marco del centenario de los sitios de 1808, concedió a la ciudad el título de inmortal por considerarla un ejemplo de patriotismo, civismo, sacrificio, etcétera, por su resistencia frente a Napoleón Bonaparte. Y aparte, ¿no? Digámosle, está, ¿no? Lo comentas como en la introducción, el cierzo, bueno, ahí revisas prácticamente pues esos 2 milenios. ¿Qué otras constantes históricas definen a Zaragoza, aparte de ese carácter como inmortal? Luego diseccionaremos un poquito más, que digas, mira, esto también define a la ciudad de Zaragoza muy bien. Y Maxi, bueno, ahora venimos con el fútbol que está como en boca de todos, ¿no? No sé, ¿qué otras constantes crees que tiene Pues, Zaragoza? como intento explicar en el libro, hay muchas cosas. Y no siempre son líneas rectas, ni hay solo una identidad zaragozana, ¿no? Hay varias Zaragozas en realidad, ¿no? Pero sí que hay elementos, por ejemplo, de cara al exterior, la imagen reconocible de Zaragoza, independientemente de otras cuestiones, va a ser la silueta del Pilar junto al Ebro, ¿no? Pero a la vez, obviamente, yo reivindico que Zaragoza es mucho más que el Pilar, tanto el monumento como la plaza, como el símbolo identitario, ¿no? Y entonces intento buscar las Zaragozas que se han construido, las que se han destruido, y los símbolos identitarios. Pues el Pilar, obviamente, se ha configurado como tal, sobre todo desde el siglo XVII y especialmente en la época contemporánea. Luego está, por ejemplo, comienzo con el cierzo, que eso quizá define un poco el carácter, no la geografía y estas cuestiones como el cierzo que nos azota y que desde fuera los de Huesca nos llaman cheposos, ¿no? Caminando así encorvados para sobrevivir al cierzo. Y eso es algo, pues, supongo que nos identifica también, ¿no? Luego también, claro, tengo mi visión particular de Zaragoza. Bueno, y concedo un espacio en el libro a explicar por qué esa abundancia de pastelerías, ¿no?, que tenemos en la ciudad. Nos gusta mucho el dulce, somos lamineros, ¿no? Luego también, obviamente, si hablamos de monumentos, hablamos del Pilar, pero hablamos de la SEO del Salvador, que es la catedral original de la ciudad y muy vinculada a una identidad también aragonesa, ¿no? Por ser ese espacio de cortes, de coronaciones de reyes de Aragón, etc. Pero podemos hablar de otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, las fiestas del Pilar, que surgen ya desde el siglo XVII como fiesta oficial y han vivido distintos momentos. Esas fiestas luego populares que eclosionan desde la transición en los años 70 del siglo XX hasta casi la actualidad. O podemos hablar, para los futboleros, del fútbol, ¿no? Ese Real Zaragoza y ese martirio del zaragocismo últimamente, ¿no?, pero que identifican la ciudad. O el símbolo reconocible a modo logo, que es el escudo, ¿no?, con el león. ¿De dónde viene ese león, ¿no? Desde la Edad Media. Y claro, tenemos el puente de piedra, etcétera. Entonces, bueno, tenemos identidades zaragozanas para elegir, pero al final es la que construyen día a día quienes viven aquí. Claro, de hecho, una gran parte del libro, o sea, una de las características del libro es darle como peso a esa componente, si quieres decirle, popular de la ciudad y de las
pues eso, un poco me recuerda esto a una figura que utilizaba el Papa Francisco, en paz descanse, que utilizamos aquí muchas veces, que es el poliedro, ¿no? Que como que hay distintas realidades que coexisten y que de alguna manera conjugan en un mismo objeto, pero que bueno, que tienen como identidades particulares propias. Lo has dicho hace nada más entrar, el tema de la piqueta, lo dijiste en una de esas entrevistas que has dado a otros medios sobre el libro. Decías, la especulación y la ignorancia han destruido más patrimonio que las bombas napoleónicas. Duro, contundente, pero también bastante sintomático de lo que ocurre, no solo en particular en Zaragoza, sino casi se podría decir en Aragón, con el patrimonio y la historia. Eres muy crítico con estos procesos de transformación que está viviendo ya desde hace un tiempo, pero últimamente acelerados, la ciudad de Zaragoza. ¿Qué podrá más? ¿La piqueta de Natalia Chueca o que vengan las ganas de mantener, o que los zaragozanes tengan ganas de mantener su patrimonio? ¿Eres optimista? Bueno, yo no renuncio a convencer a quien haga falta para evitar este proceso acelerado que estamos reviviendo de destrucción de la ciudad, porque además creo que las autoridades municipales tienen competencias y pueden hacer mucho, incluso a toro pasado. Me explico. Recientemente se ha destruido una propiedad privada en el Tubo, en calle Estebanes 12-14, por supuesta ruina irremediable, pero el ayuntamiento podría ahora mismo actuar y decir que se tenga que reconstruir al menos la fachada y que los elementos tardogóticos de los siglos XV y XVI que había en su interior se repongan en el nuevo edificio. ¿Sería una victoria mutilada? Evidentemente, pero visto el panorama, menos es nada, ¿no? Claro. Y quiero decir, hay muchos más casos sobre los que se puede actuar por parte del ayuntamiento subsidiariamente, o si son propiedad municipal directamente, ¿no? Entonces, que el ayuntamiento cumpla su propia normativa, porque son edificios catalogados por el propio ayuntamiento. Bueno, que se pongan las pilas, porque Zaragoza todavía conserva un ingente patrimonio. Lo que pasa es que en algunos casos muy desatendido, muy mal cuidado. Y si se acaba derribando toda casa para hacer anodinos bloques cebra, vendidos como pisos de lujo o pisos turísticos, pues al final no va a quedar ladrillo sobre ladrillo de Zaragoza, y Zaragoza no será Zaragoza. No sé si también en parte este libro obedece a una necesidad de volver a explicar Zaragoza y de alguna manera como para espabilar a los ciudadanos que la habitan. Y si de alguna manera también necesitaba a Zaragoza de una nueva síntesis histórica que le dé también un cierto sentido de, no sé si se ha dibujado con estos procesos tan globalistas, por así decirlo, su propia identidad, su propio sentido. Bueno, empieza por el final, porque dice procesos globalistas. Obviamente esto va relacionado a la transformación de los cascos urbanos de las ciudades, especialmente en España, porque en otros países parece que, al menos parece que saben apreciar más sus cascos históricos, ¿no? Hablo de Inglaterra, Italia, Francia o incluso Portugal. Pero al principio del libro, y esto encaja con lo que preguntabas antes de la identidad o las identidades de Zaragoza, no hay que perder de vista que en cuanto a personas tenemos mucho más que ver con un ciudadano de Sydney o de Beirut o de Toronto que con un zaragozano del siglo XII. Totalmente. O del siglo XVI. Nos separa más el tiempo histórico que la geografía en este mundo, sobre todo globalizado. Dicho esto, Zaragoza obviamente su identidad también está reflejada en el casco urbano. A través de ese patrimonio nos podemos encontrar una Zaragoza reconocible, ¿no?, en su historia. Y que nos sirva para el futuro, porque el pasado no tiene que ser solo algo congelado, intocable. Claro. Los edificios históricos tienen que tener un uso actual y preferentemente y preferiblemente al servicio del ciudadano, sean con equipamientos públicos, sean con viviendas asequibles para el vecindario de Zaragoza, quiero decir, ¿no? Pero se puede rehabilitar. Entonces, ahí es un toque de atención y una llamada a instituciones y ciudadanía para que nos pongamos las pilas, que cuando leamos en este libro la destrucción de las bombas napoleónicas, cuando leamos en este libro en lo que se perdió a mitad del siglo XIX,
cuando leamos en este libro la destrucción infame de la maravillosa Torre Nueva Mudéjar en 1892, cuando leamos los destrozos para abrir la Plaza del Pilar actual en los años 40 del siglo XX, que cayeron palacetes del siglo XVI a cascoporro, y digamos, qué barbaridad, ¿cómo podían hacer eso? Digamos, que no se repita, ¿no? Actuar en ese sentido, como digo, de un patrimonio conservado, un patrimonio vivo y, si es posible, al servicio de la propia ciudad, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una enseñanza que también se podría extrapolar a otros. En Sí. Teruel, por ejemplo, sin ir más lejos. Vamos, hemos planteado... Bueno, sí, ¿querías decir algo más? Y luego, obviamente, como también digo, se ha escrito mucho sobre historia de Zaragoza, sobre patrimonio, sobre las fiestas, sobre todo, ¿no? Pero creo que faltaba una síntesis, porque aquí son 2000 años de historia en 300 páginas, Claro. para propios, para redescubrir la ciudad, y para foranos, para quienes nos visiten, que no se queden solo en la Plaza del Pilar. He planteado un poco la entrevista con una serie de parteaguas históricos. Hay muchos, claro, 2000 años dan para lo que dan, pero los que más nos han atraído, lo que vamos aquí discutiendo, ¿no? De alguna manera. Arrancamos con el tránsito, que yo creo que, al menos, yo tampoco soy un lector muy profundo, pero creo que no se había tratado, igual para el público más general como pueda ser yo, el tránsito entre el siglo XVI y el siglo XVII, Renacimiento, Barroco. Está el canónico, digámosle, 20 de diciembre de 1591, sobre todo para los aragonesistas o alguna parte del aragonesismo, que es la ejecución del justicia de Juan de Lanuza, pero cuentas algo más interesante en el libro que me ha llamado bastante la atención. Dices, el 19 de octubre de 1592 fueron decapitados Juan Martínez de Luna, Diego Fernández de Heredia, Francisco de Ayerbe, Dionisio Pérez de San Juan y Pedro de Fuertes. Sus cabezas fueron expuestas en los espacios públicos de Zaragoza durante 7 años. Boadilla escribió que todos los de esta ciudad han quedado suspensos porque no creían que el rey lo podía hacer. Aquello marcó la ciudad y la memoria aragonesa. Juego de Tronos, eso fue empezar. De alguna manera, nos da la sensación de que Zaragoza ha perdido bastante aragonesidad. No sé si tendrás la misma visión, pero ¿se quedó la ciudad o la aragonesidad de Zaragoza atrapada ahí y no fue incapaz de superar ese trauma de 1591? Bueno, varias cosas. Sobre el tema de la rebelión aragonesa de 1591, he seguido al mayor experto que hay, que es Jesús Gascón, que tiene su tesis específicamente y publicada en el libro sobre esta rebelión contra Felipe II. Claro, primero, los sucesos de 1591. Hay que enmarcarlos en un contexto importante, que es menos de 30 años antes ha comenzado la rebelión de las provincias de los Países Bajos españoles frente a Felipe II, que lo han dejado bastante tocado. Y no va a consentir, va a cortar, nunca mejor dicho, por lo sano, cualquier cosa que se le pueda parecer. Que aquí en los sucesos de 1591 parece ser que al pobre Justicia Juan de Lanuza le estuvieron empujando un movimiento social fuerte y popular entre los labradores y artesanos de la ciudad de Zaragoza. Problema también con Zaragoza. Llevaba todo el siglo XVI y antes pegándose con el resto de Aragón por el privilegio de los 20, de su casa de ganaderos, y poca gente acudió a su auxilio, por no decir prácticamente nadie, cuando lo necesitó. Entonces también hay que entender esa doble dinámica de Zaragoza versus el resto de Aragón. Zaragoza frente al rey, Zaragoza frente a Aragón, ¿no? Que ya está en 1591. A pesar de ello, Zaragoza, como sede institucional, sede de las instituciones, la Diputación, el Justicia, va a encabezar esa rebelión. Y claro, cuando la encabezan, sobre todo sus líderes más significativos, como no han llegado aparentemente a romper con la monarquía, aunque han alzado banderas, como se dice, y han alzado las armas contra el rey, pero no han llegado no ha llegado la sangre al río, no ha habido una batalla, no ha habido una resistencia armada de Zaragoza finalmente, no entienden, no van a entender la represión fuerte que va a venir después por parte de la monarquía de Felipe II. Claro. Y muchos, el propio Juan de Lanuza del Mozo se presenta en Zaragoza en diciembre de 1591 pensando que no le va a pasar lo que le va a pasar, que bueno, pues, exacto, un fuerte dolor de cabeza.
y a los que ejecutan en 1592, claro, es un año después prácticamente, Sí. o varios meses después. Y en la justicia ejemplarizante del antiguo régimen, en la que nos movemos, sus cabezas quedan como testimonio de las puertas de Zaragoza hasta que llegue el siguiente rey, que es Felipe III, entre en Zaragoza y diga, quítame las cabezas ahí, que quiero volver al pacto con mis vasallos de Aragón y mis vasallos de Zaragoza. Entonces, sí que hay un momento de trauma, pero a la vez hay, al paso de los años, hay una vuelta al fenómeno del pactismo, que es lo que nutre la vinculación del Reino de Aragón y de la ciudad de Zaragoza, que mantiene en gran medida sus fueros, ambos, con la monarquía. Cuando hay una ruptura y pérdida de aragonesidad política, es con los decretos de Nueva Planta más de 100 años después, en 1707 primero, 1710 11 después, ¿no? Con la llegada de Felipe V de Borbón, porque Zaragoza pierde su jurado en cap, pierde su concejo, porque pasan a ser regidores nombrados por la monarquía, hereditarios de la nobleza, y con un corregidor del rey por encima que los controla, pero a la vez el siglo XVIII es de auge económico, ¿no? Para la ciudad, que va a convertirse en un centro económico con un eje mucho más amplio regional. Pero se pierde la aragonesidad política, o institucional, mejor dicho, pero no la cultural. Porque si no, no se entiende que en 1808, 100 años después, vamos saltando, el general Palafox, cuando es aclamado de forma casi revolucionaria por los vecinos de Zaragoza como capitán general, lo primero que haga para legitimarse sea convocar unas Cortes de Aragón, claro, que estaban abolidas. Entonces, quiero decir, culturalmente queda ese pozo, ese no es exterminado, no es extirpado, eso queda. Sí, pues ¿pierde mira, Zaragoza su aragonesidad? Como todo, hay momentos más, un aragonesismo más fuerte, otros más tibio, pero perderlo, no lo pierde ni ahora con situaciones que hay. Vale, eso es importante. Bueno, has tocado otros dos elementos que habíamos metido en la ecuación y van a ser preguntas. Ya estás un poco adelantado con los decretos de Nueva Planta, ¿no? También hay un cierto, ¿no? También, bueno, parteaguas en general para el Reino de Aragón y también un poco con lo que has citado especialmente sobre la ciudad de Zaragoza, ¿no? Que ¿no? Contrasta mucho, ¿no? La pérdida de autonomía política total con un despliegue económico y de alguna manera ahí se sitúas a Zaragoza en este eje de la prosperidad, llámame aquí, ¿no? De Madrid y Barcelona, ¿no? De alguna manera ya se va configurando ya desde hace mucho tiempo, pero bueno, ¿no? Se consolida y esto llega hasta el día de hoy. Ese proceso hizo más, digámosle, por Zaragoza como una entidad propia, como un poco diferenciada más del resto de Aragón. O sea, de alguna manera tampoco había mucho motivo, mucha razón por mantenerse, ¿no? Como capital aragonesa, sino como para, bueno, pues para pensar que hay un nuevo contexto, un nuevo orden geográfico, un nuevo orden político al que me tengo que adaptar de alguna manera. Y la ciudad de Zaragoza sabe adaptarse, generar prosperidad. Y en el resto, pues bueno, no sé, esto se podría llamar como se emancipa Zaragoza, pero no sé si te parece que ese proceso existe un poco o... Bueno, aquí hay dos vertientes. Por un lado, el lado político de la guerra de sucesión. Zaragoza era un foco austracista. De hecho, el arzobispo, que era borbónico, dice: Zaragoza está llena de traidores, escribe a Felipe V, ¿no? Pero sí que luego pues saca ese beneficio económico, ¿no? A pesar de la pérdida de autonomía política. Pero es que hay ciudades y villas de Aragón, como Jaca o Borja, por ejemplo, que han sido firmemente borbónicas y también salen beneficiadas de la victoria borbónica en la guerra de sucesión, que es una guerra civil en Aragón también. Sí. Parte en dos, ¿no? Bueno, cada vez que hay guerra civil parece que Aragón queda al 50% siempre. Es una tradición histórica. El caso, espero que no haya ninguna otra, porque no me apetecería estar en medio del frente. De verdad que no. Bueno, el caso es que el Zaragoza saca ese beneficio, y luego Zaragoza demográficamente es cierto que a lo largo de su historia ha crecido mucho en población a través de la emigración. Por ejemplo,
en 1610, con la expulsión de los moriscos del Reino de Aragón por Felipe III, no hay Zaragoza, así como Aragón sí que sufre mucho, sobre todo los señoríos de la nobleza, la ciudad de Zaragoza no está muy afectada. En cambio sí que se beneficia de sucesivas olas de migración francesa. Siglo XVII, siglo XVIII. Hay mucho francés en Zaragoza y en el XIX también. Pero es que además, en el siglo XVIII ya empieza y en el siglo XIX se acentúa y en el siglo XX ya es una barbaridad. Zaragoza se nutre de migración del resto de Aragón y del resto del Valle del Ebro. Su crecimiento poblacional es migración del resto de Aragón, ¿no? Se vacía Aragón y se llena Zaragoza. Esa es una dinámica que va paulatinamente en auge hasta los años 50 del 20 que ya revienta todo, ¿no? Y Zaragoza se come Aragón y hasta hoy. Que seguimos en esa dinámica, en realidad, en gran parte. Y eso, bueno, influye en factores de Zaragoza despegar como eje económico, en ese eje regional, factores de industrialización o protoindustrialización que se dan ya desde la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, bueno. Y también, claro, en el desmontaje del antiguo régimen en el siglo XIX, con el nuevo Estado constitucional y liberal, claro, había ciudades y villas del resto de Aragón, igual que el resto del territorio, que tenían sus fueros particulares que les podían beneficiar y eso podía retener población. Pero al igualarse todos y perder esos fueros particulares en igualdad de condiciones, que no es igualdad de condiciones, Zaragoza despunta. Entonces atrae más población. Claro, sí. O sea, de alguna manera da la sensación de que, bueno, pues ese cambio de orden político... bueno, hay sitios que lo saben aprovechar mejor y Zaragoza en parte es uno de ellos. Vamos con otro de los, ¿no?, iconos, tú, bueno, experto de estos, sí. O sea, los sitios, la guerra de la independencia. Zaragoza se convirtió, dices en el libro, en un mito transnacional de resistencia antinapoleónica y contra la tiranía. Bueno, das ahí desde cuadros, de todo, libros, poemas, por medio mundo. Da la sensación de que eso le dota a Zaragoza como una proyección internacional que, bueno, ya comentas que en Zaragoza había mucha migración, especialmente franceses y tal, pero no sé si eso catapulta, ¿no?, a Zaragoza bastante, y todos los mitos y relatos que se montan sobre eso. Sobre todo, de alguna manera, nos da la sensación de que es la articulación definitiva, bueno, ese proceso del siglo XIX, ¿no?, de nacionalización o de construcción de la identidad española. De alguna manera es justo el reconocimiento de la ciudad con ese mito. O de alguna manera una cosa va, ¿no?, como siempre en Aragón, ¿no?, por fuera te ven de una manera y luego por dentro es de otra, porque, ¿no?, afirmas en el libro una cosa que a mí me parece alucinante, que no hay un museo de los sitios de Zaragoza. Que, bueno, no sé. Bueno, claro, los sitios de Zaragoza marcan la ciudad por el daño del casco urbano, por las muertes, etcétera, por la resistencia. Pero claro, es algo singular en el marco de las guerras napoleónicas y en las guerras que se venían del siglo XVIII y que tardarían en verse por esas escenas de combate urbano, esa movilización popular, esas barricadas, etcétera. Entonces, eso, al ser algo tan singular, trasciende rápidamente y se utiliza por todas las potencias contrarias a Napoleón como símbolo de resistencia. Pero también los propios atacantes, sobre todo franceses y polacos, van a asumirlo como algo extraordinario, ¿no? Y así lo van a reflejar también en sus obras literarias, en sus obras pictóricas, etc. Y en Zaragoza, el mito del 1808 va a ser muy utilizado en el siglo XIX, por ejemplo, porque se traslada la resistencia frente a la tiranía extranjera de Napoleón con la resistencia frente a la tiranía interna, ¿no? Por ejemplo, con el 5 de marzo de 1838 frente al carlismo, se va a decir, hemos resistido igual que resistieron nuestros padres hace 30 años, ¿no? Entonces, bueno, conjugan, hay un hilo, ¿no?, que lo comunica.
Y luego también eso entronca muy bien con la construcción del nacionalismo español en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Como Zaragoza, paradigma de la resistencia española contra Napoleón. Y en la pintura de historia de la segunda mitad del siglo XIX, pues obviamente va a haber una explosión de estos temas. ¿Qué pasa? Que luego, durante mucho tiempo, los sitios quedaron, parece, como sobre todo, bueno, mucho tiempo, en las décadas centrales del siglo XX, con cierto dictador llamado Francisco Franco, se intentó, obviamente, como tantos temas, patrimonializarlos y usarlos con una visión encorsetada, una visión muy determinada, muy simplificada que le venía bien. Y parecieron languidecer, ¿no? ese mito. Y sí que en los últimos años se ha recuperado en diversas maneras, ¿no? Se ha democratizado también el mito y el recuerdo de 1808, desde los gigantes de las fiestas del Pilar a la musiquilla que suena en los partidos de baloncesto del Casademón, a interpretaciones musicales, a eslóganes, ¿no? Desde manifestaciones que de Zaragoza no se rinde, Zaragoza no se vende, o sea, hay de todo, ¿no? De distintos usos, distintos sectores políticos, sociales y deportivos. Y sin embargo, Zaragoza no cuenta con un museo de los sitios. Y es una reivindicación tanto de la Asociación de los Sitios como de la Asociación de Recreación Voluntarios de Aragón, en la que participo. Y es que fondos hay. Hay coleccionistas y gente aquí en Zaragoza que tiene colecciones con las que llenar 3 museos de los sitios de Zaragoza. Falta el espacio y la voluntad política. Y aquí han pasado Partido Socialista, Partido Popular, Zaragoza en Común, el Partido Socialista con Chunta, todos. Ahora el PP otra vez. Y nadie ha hecho nada en ese sentido. Y hay edificios municipales que podrían albergarlo. Hay edificios en el casco histórico que podrían albergar un museo de los sitios, o al menos un buen museo de historia de la ciudad en el que hubiera una buena sala o unas buenas salas sobre los sitios. Pero no lo han hecho. Prefieren invertir el dinero en otras cosas. Una nueva Romareda, claro, es que es al final, ¿sabes? ¿Cómo te llamas el fútbol? Pues mira, ya el espíritu de los sitios ya está en el Real Zaragoza, ¿sabes? No, en el Real Zaragoza hay martirio, Sí. pero resistencia ya no sé. La afición resiste ahí, pero el Zaragoza pues está. Sí, está un poco la cosa complicada. Pues mira, también la has anticipado, has abierto el melón este del franquismo y sus lecturas y sus mitos. Y vamos a hablar de una cosa que para algunos sectores, y entre los que nos podemos incluir tranquilamente en este podcast, pues está muy vinculado a eso. Por esa lectura tan estrecha que hacía y que se ha quedado ahí como pétrea y como que no hay posibilidad de una lectura, que es el Pilar, ¿no? Afirmas contundentemente que el Pilar es Zaragoza, Zaragoza es el Pilar. De alguna manera, lo demuestra un poco en el libro, se podría contar casi la historia o la crónica de Zaragoza, casi contando, ¿no? Alrededor la historia del Pilar. Para esos sectores, ¿no? Como de alguna manera lo reconocemos nosotros, ¿no? Que hacen del rechazo al pilarismo casi una forma de evitar. ¿Hay espacio de alguna manera para la resignificación? ¿Se puede reconciliar uno con eso? Todo se puede resignificar. Todo al final son construcciones sociales, si nos ponemos, ¿no? O construcciones históricas, y no hay nada que no se pueda volver a resignificar. Y claro, el Pilar podía tener más lecturas hasta antes de la dictadura franquista. Es verdad que la dictadura franquista no bebe de la nada. A comienzos del siglo XX, en ese proceso a nivel mundial de recatolización intensa que hay, pues el Pilar empieza una nueva etapa, ¿no? Que obviamente el giro a partir de 1936 va a ser muy fuerte en ese sentido, con un templo de la raza, luego se inventan la ofrenda de flores que se la copian a Valencia, pero luego la propia ofrenda de flores, a partir de la transición, pues como tantas cosas, se resignifica y se democratiza también, ¿no? En lo que soy. Entonces, el Pilar también hay que recordar, y aquí está la tesis doctoral, luego publicada también en el libro,
de Francisco Javier Ramón Solans, que habla de que incluso había adaptaciones de la famosa Jota de la Virgen del Pilar, no quiere ser francesa, sino que quiere ser capitana de la columna comunista, me parece que se recogía en los años 30, ¿no? Entonces, quiere decir, si en los años 30 también le daban esos giros de guión, pues ahora también, quiere decir, hay Pilar para todos. Los mitos es lo que tienen. Los mitos tienen fuerza porque son muy porosos, son muy maleables y calan en la sociedad, apelan al sentimiento también, ¿no? Y a unas ideas muy claras. Entonces puede ser adaptado de cualquier manera, en realidad. ¿Crees que se puede...? O no, o puede haber una identidad zaragozana sin el Pilar, quiero decir. Claro, ahí es lo que iba. ¿Crees que es posible? Es que la identidad zaragozana puede ser de muchas formas. O incluso del Pilar simplemente como un momento artístico absolutamente desvinculado de la cuestión religiosa. Quiero decir, allá cada cual. ¿Crees que es posible a día de hoy eso? Quiero decir, porque da un poco la sensación de que, como afirmas, que yo estoy bastante de acuerdo con esto, a pesar de que yo que igual no empatizo, ¿no? con esta lectura que se hace del Pilar, pero sí que estoy de acuerdo en que es indisoluble prácticamente Zaragoza. Es que tú pones una imagen, la silueta del Pilar, y cualquiera en España te va a decir Zaragoza. Sí, literal. Por eso digo que había una fusión entre el monumento, el símbolo y la ciudad. No hay símbolo reconocible. No quiere decir que no haya otras posibilidades. Hablando también un poco de esto, y ahora hablabas, ¿no? Esa nueva etapa, como comentabas, un poco esa nueva etapa que sufrió el Pilar, digámosle, en los años 20, o esa recristianización que comentabas. Bueno, estamos viviendo tiempos políticos curiosos, ¿eh? Supongo como historiador también también estarás, ¿no? La encíclica del Papa que ha salido, estas batallas geocristianas, por así decirlo, sobre la inteligencia artificial. ¿Puedo decir una cosa así un poco de broma? Sí, por supuesto, y aquí... Zaragoza ha sido católica, laica, de todo, musulmana, pero lo que no ha sido mucho es evangelista de estos que dan sermones en cualquier sitio diciendo, por favor, respeta al resto de las personas. Ojo, cuidado, que últimamente están muy fuertes, Sí. Están pegando duro. El Pilar es símbolo de hispanidad, si queremos, pero... Claro, exacto. No, pues te iba a preguntar un poco por ese sentido. No sé si ves, ¿no? Esto que también se ha vuelto, ¿no? Como una especie de vuelta a la espiritualidad, también en lo cultural. No sé si de alguna manera también igual no sé si esperas que el Pilar o que la ciudad, o por dónde ves que pueda pegar ese proceso en Zaragoza. Los procesos actuales. Este proceso, ¿no? Digámosle, de alguna manera de vuelta a lo espiritual, de recobración. No sé si también eso, de alguna manera, puede ser acicate para que Zaragoza se autorreencuentre, de alguna manera, con sus símbolos, con su historia, con sus cosas. No, varios factores. Uno, lo cito en el libro, en los años 20, en plena dictadura de Primo de Rivera, había un jurista zaragozano, que era Moneva, que advertía ya de los peligros de convertir en el Pilar básicamente en una máquina de hacer dinero y que fuera algo superficial. Que el Pilar era símbolo de Zaragoza, símbolo del catolicismo y que se estaba pervirtiendo por el dinero. Eso lo decía alguien conservador, al final de la dictadura de Primo de Rivera, nada sospechoso. Lo decía en los años 20 del siglo XX, que era Moneva. Entonces, claro, esas espiritualidades nuevas y esa también una aparente recatolización en determinados sectores, a mí me parece una recatolización muchas veces extremadamente superficial. Muy diferente de las encíclicas precisamente que está publicando el Papa León XIV. Quiero decir, que son mucho más profundas y van a la esencia humanista del catolicismo, ¿no? Y a la esencia social del catolicismo. Y esa espiritualidad superficial va mucho más a hacer filas kilométricas para hacerse con una cinta del Pilar, con el cachirulo, que a leer lo que dice el Papa. Entonces, yo a veces también, de forma un poco somarda o no tanto,
digo que es que habría gente capaz de tirar el pilar para hacer pisos de lujo encima. Entonces, quiero decir, a veces lo digo así muy a lo Somarda, pero a veces pienso que de verdad hay gente que pensaría eso. Entonces, yo reivindico el pilar como símbolo de Zaragoza, símbolo reconocible, como monumento histórico artístico de la ciudad, muy importante, y para aquellos que tengan creencias católicas, pues un símbolo todavía más importante, y para quienes no la tengan, que se queden como su valor histórico artístico. Sí, sí, totalmente. Sí, a veces da un poco esta sensación, ¿no? De, pues, por ejemplo, Rosalía diciendo que su virgen favorita es la del Pilar porque su padre iba ahí a no sé qué cosas. Mira, O su ¿hasta qué madre. punto es sincero y hasta qué punto es mero marketing superficial? Exacto, sí, efectivamente, sí, claro. Hay ese siempre debate, ¿no? Que da mucha crónica tuitera, pero que al final, pues, quiero decir, al final es una, con todos los respetos, una señora que vende discos y que vende conciertos. Que al final, pues bueno, sí que de alguna manera sirve como símbolo para capturar, pues, sí quiere decir, el sentido del tiempo, por dónde van las cosas, algunas preguntas interesantes, pero al final ella quiere hacer negocio y vivir de ello, que también es legítimo, por supuesto. En fin, vamos a ir cerrando ya la entrevista, Daniel. Solemos cerrar las entrevistas con una invitación a imaginar. Planteamos muchas cosas, pero en términos generales es la invitación a pensar, pues en este caso, una Zaragoza mejor. ¿Cómo ves esa Zaragoza inmortal en el futuro? ¿Y qué papel puede jugar la historia? Puede jugar gente como tú, libros como el tuyo, para que Zaragoza no se diluya, mira, hablando de esto, en transhumanismos de inteligencias artificiales y homogeneidad digital. No sé cómo ves un poco a Zaragoza. Bueno, lo primero, acabo el libro precisamente apelando al lector, a la lectora. Hay que hablar sobre qué ciudad queremos ahora, cómo conservar toda esta ciudad que se nos ha legado y qué futuro nos depara, ¿no? Entonces, bueno, Zaragoza será lo que decidan la gente que viva aquí. Eso... ¿Qué Zaragoza querría yo? Ideal. Más árboles en las calles y en las plazas. Por favor, que no nos queremos morir de calor con 45 grados que tenemos muchas veces en julio y agosto. Sí, sí. Porque es que nos morimos de calor. Quiero más árboles y más zonas verdes. Menos cemento. Quiero más bancos para que la gente mayor como mi padre puedan sentar cuando salen a pasear. Quiero menos eventos superficiales y más eventos y actos hechos desde la gente de Zaragoza que vive aquí. Que el tejido de asociaciones se les preste más atención a las iniciativas locales. Que no hace falta traer un gran espectáculo que cuesta millones de fuera cuando hay gente haciendo cosas muy chulas aquí. Totalmente. Zaragoza o en las cercanías, quiero decir. No, sí, no, pero vamos, que el músculo creativo y cultural que tiene Zaragoza es bestial, o sea, es una cosa. Exacto. Y sobre todo, y también una ciudad que no pierda una ciudad que es que se puede vivir en cuanto a distancias. O sea, en los últimos años que me quejo mucho, ha empeorado el servicio de autobús público, autobús urbano, por favor. Que eso necesitamos que conecte la ciudad. Y a veces, el otro día me contestaban en Twitter que si se pudiera entrar y bajar por las dos entradas de los autobuses, pues que irían más rápido. Y digo, pues no lo sé, pero igual había que estudiarlo y eso tiene que ser muy sencillo de hacer, leñe. Sí, en otros países se hace, o sea que... Quiero decir, pues quiere decir que igual no son cambios tan radicales, pero se podrían hacer. Luego también, el otro día se presentó una novela de uno que fue profesor mío de jesuitas de lengua, que era Jorge Sanz Barajas, que era Los circunstanciales, y él hablaba también del tema de las casas de juventud, que los chavales tengan oportunidades que no sean hacer botellón o irse a pagar en un bar y que tengan actividades culturales, aunque sea para 4, pero para esos 4 pues le está dando una oportunidad en las casas de juventud, en centros cívicos, estas cosas. Que no se desampare tampoco a nadie en la ciudad. Yo no sé qué pretenden, por ejemplo, con la nueva ordenanza cívica, porque creo que es un poco absurda. Ya no hablamos de otros temas, sino en sus propias medidas es absurda. No puedes multar a alguien que no tiene... No vas a conseguir que por ciencia infusa tenga una casa, ¿no? Pues tendrás que hacer una política de vivienda poniéndote de acuerdo con el gobierno de Aragón y con el gobierno central. Que aquí hay que gestionar la ciudad y a lo que hay que estar es a gestionar la ciudad, no otras cosas. Y tienes que hablar
con otros se habla, que la política es hablar y alcanzar acuerdos, que a veces se nos olvida. Y caemos en discursos, Sí, eso. en fin. Y por último, donde empezábamos, el patrimonio. Conservar el patrimonio histórico. Y el patrimonio histórico no es solo el pilar, no es solo el aseo, no es solo la aljafería. El patrimonio histórico es esa casa del siglo XVI que está en el barrio San Pablo, que está en la Magdalena, que está en el Arrabal, que se está cayendo. Total. Es esa casa que tiene el revoco del siglo XIX, pero debajo está el ladrillo del siglo XVII. Es esa casa que aparentemente es una casa fea, pero dentro tiene un patio del siglo XVIII. Es esa casa que aparentemente está tapiada, pero tiene capiteles y arcos del siglo XVI, finales del XV. Es esa casa de finales del siglo XIX que es ejemplo de arquitectura industrial popular, o modernismo popular, de ladrillo, con 4 azulejos. Es esa chimenea de la antigua fábrica de comienzo del siglo XX que refleja la industrialización que vivió Zaragoza. Es ese edificio brutalista que puede parecernos feo, pero que es un ejemplo significativo que no hay otro en la ciudad. Y que se puede reutilizar para viviendas, para equipamientos públicos, como monumento, como... Mira, es que ya a este punto prefiero que hagan hoteles privados, pero que conserven el patrimonio. Claro, es como la tensión está, se lo recuerda el muchacho un aragonesista con Canfranc, con la estación de Canfranc, Sí. ¿no? Es que ya dices, pero claro... Llega un momento que dices, me vale, no es mi aspiración ideal, no, pero la realidad es la que es. Totalmente. Yo prefiero que se hagan cosas, pero que se hagan, a que no se hagan. Totalmente. Más cuando has hecho el repaso un poco de la ciudad de Zaragoza, me has recordado, supongo que igual lo lees, se llama Jorge Herrero, escribió para San Valero un artículo. Yo la verdad es que el santoral lo llevo un poco regular, entonces no sabía muy bien la historia del santo, ¿no? Y hablaba hacía unos paralelismos entre, pues bueno, el apoyo y la comunidad, y que le daba la sensación a él que la ciudad se estaba como dejando de hablar, que has comentado, ¿no? Un poco de hablar y tal, y como que, bueno, Zaragoza crecía, pero como que había perdido esa parte de humanidad, de comunidad, de tejido, de alguna manera. Zaragoza siempre decimos que ha sido un pueblo grande. Eso y en también. cierta medida dices, pues es que tenía sus cosas buenas. Sí, si es que al final yo creo que muchas veces tenemos como esta aspiración constante a crecer, como de, bueno, es que hay que crecer y hay que como ir siempre a más, y hay veces que igual hay cosas, ¿no?, contenidas que pueden ser mucho más atractivas que no, pues eso, aspirar a ser una ciudad china, ¿sabes? Quiero decir. Yo no necesito que Zaragoza se parezca a Madrid o Barcelona. Exacto. Yo quiero que Zaragoza sea Zaragoza. Pues mira, con este mensaje podemos ir cerrando porque me parece tremendo, me parece una síntesis muy buena. Ha sido un auténtico placer, Daniel, tenerte aquí en Radio Monotes. Esperamos que escribas muchos más libros y que vengas aquí a contarnos, porque la verdad nos lo pasamos muy bien leyéndote. Así que sin presión, ¿eh? Cuando tengas el siguiente ya sabes dónde nos tienes. Muchas gracias. Tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón. Hoy con un cuerpo de jota o sobra le despertó. Y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón. El barral de la sabiduría. La miaja de conocimiento que no pedías, pero que Radio Monotes te aporta. No te acaba, ya lo hará el rondador. Bueno, Julián, ahora ya nos toca aquí solicos tú y yo. Te has perdido una gran entrevista, pero bueno, podremos ir soltando tips de lo que ha perdido gracias a Daniel, que la verdad ha estado muy bien. Tú y yo mano a mano, los panas, si fuéramos los amigos de ZP, ¿eh? ZP, ha vuelto ZP. Bueno. Así Después de más de 20 años. Es que ha vuelto a Zaragoza la pasada, imagínate. En fin, no va a volver ZP. ¿Qué onda tú con Zaragoza? ¿La amas? ¿La odias? ¿Le tienes un cariño ancestral o toda la vez?
¿Qué onda, Julián? Pues me pasa un poco toda la vez. Yo tengo cierta vinculación familiar con Zaragoza. No es que tenga mucha vinculación tampoco. Mi familia es una cosa un poco desestructurada. Bueno. Así he salido yo, rojo, vago y maleante. Pero bueno, tengo un poco de vinculación con Zaragoza de alguna manera. Tengo luces y sombras con eso. Tengo amores y odios, la verdad. Hay cosas en Zaragoza que me gustan. Me pasa un poco lo que hablamos la última vez, ¿no? Es como que me da rabia lo que Zaragoza podría ser y no es. ¿Y para Aragón. ¿Y qué podría ser para Aragón? Podría no ser. A veces es más fácil decirlo, ¿no? Definir las cosas como lo contrario de lo que son, ¿no? Claro. Podría no ser un puto agujero negro de. El Madrid de Aragón. Que absorbe población, recursos, dinero, agua, atención mediática. No lo sé. Podría no ser todo eso, ¿no? Podría ser, no lo sé, podría ser un lugar que sirviera para no sé, para comunicar, para vertebrar todo el territorio. Podría ser un lugar que diversificara, podría ser un lugar que exportara en vez de que importara. Podría ser la cabeza de lanza de un Aragón mejor que el que tenemos. Claro, es que ahí voy, ¿no? Y yo la punta de lanza, ¿no? No la cabeza de lanza. Exacto. La cabeza era la del ratón. Te hemos entendido perfectamente. Siendo cabeza de ratón, podría ser la punta de lanza. Siguiendo con las metáforas. Pero como es la cola del león, pues no hace más que soltar mierda y... Yo he de reconocer que a mí en mi casa, sobre todo por parte paterna, igual un poco de masculinidad y frágil, lo dejo ahí. Se hubo un poquito. Ha sido como una transmisión de odio a Zaragoza. No voy a entrar. Que lo tenía como muy en el tuétano. Y cuando empezamos a hacer esto, pasaron dos cosas. Una, Primero, tenía dos mitos, se me cayeron un poco. Por un lado, tenía una percepción de Zaragoza que lo ha sintetizado bastante bien Daniel. Coexisten. Yo luego le he dicho, es como el poliedro de Francisco, ahí para tirarme el pisto ahí, ¿sabes? Mirándole conceptos urpicianos, ¿eh? Exacto. Entonces le he dicho, él ha sintetizado, no, es que hay muchas Zaragozas como coexistiendo, han coexistido a lo largo de la historia, ha habido periodos donde no, y de alguna manera yo, he de reconocer, tenía una noción muy estrecha de Zaragoza. Seguramente porque pues tampoco pasa demasiado tiempo allí, ha sido como un vínculo como muy protocolario, ¿no? De ir al médico, de pasar por la Virgen cuando tocaba y estos protocolos, ¿vale? Entonces, con Radio Monotes ya venía de antes, ¿no? Pero en gran medida con Radio Monotes se ha desbloqueado eso. Y es cierto, ¿no? Que de alguna manera esa Zaragoza tan cateta, baturra y tal, me he reencontrado con ella haciendo esto. He reencontrado otras dimensiones de Zaragoza que igual, sin hacer esto, continuaba pensando que Zaragoza es eso. Y por otro lado también, de alguna manera, desde ese victimismo, que muchas veces un día abriremos este melón, un día abriremos el melón del victimismo periférico turolense, ya lo abriremos. Desde esa condición como somos las víctimas de Zaragoza, tenía la impresión de que en Zaragoza no nos iban a tratar, continúo pensando que no nos tratan como un igual, pero que como que no tendríamos prácticamente predicamento, que nos quedaríamos siendo una cosa de Teruel y poco más. Uh-huh. Y creo que en gran parte también desde esta lógica de subvertir esos centros que practicamos aquí en Radio Monotes, de construir crónica de Aragón desde Teruel, atreviéndonos a contar el resto de Aragón sin necesidad de ser de Zaragoza, que es otra cosa que podríamos tocar otro día, creo que eso ha llamado más la atención de lo que yo a priori esperaba, de alguna manera.
tampoco generamos el podcast más escuchado, ¿no? Pero que de alguna manera eso que lanzamos allí ha generado algún tipo de atención, de alguna manera. Y luego, pues evidentemente, pues bueno, todos los centros, digámosle, tienen su inercia, tienen sus condiciones y también hay que respetarlo eso, ¿no? Y a mí sobre todo me pasa con eso que decías del agujero negro, y ya cierro y luego ya me intercambias, que de alguna manera, sí, yo a Zaragoza también le pido más y también le pido una cierta generosidad que muchas veces mira muy para adentro de, claro, el salto que le debería y lo que echo de menos es un poco que sea capaz de irradiar, ¿no? Que no, por ejemplo, Zaragoza no se vendí, la plataforma en defensa de los paisajes de Teruel forman parte del mismo plan. Forman parte del mismo plan de recuperar Aragón para su gente, ¿no? Entonces, no he entendido muchas veces por qué, ¿no? Como que Zaragoza genera sus propias dinámicas a las que nos tenemos que sumar el resto, pero luego no es recíproca. Por ejemplo, cuando se convocan por parte de plataformas y otras cosas, ¿no? Sí que lo he visto eso, por ejemplo, en temas del Pirineo. Lo cual también te dice un poco, ¿no? Es este pirineocentrismo y esta lógica de que de Paniza para arriba es un país y de Paniza para abajo es otro. Ya. Parafraseando, era Kennedy el que decía eso, lo de no pienses lo que Zaragoza puede hacer por ti, ¿no? Piensa lo que puedes hacer tú por Zaragoza. Exacto, claro. Sí. A ver, es verdad que hemos tenido muy buenas experiencias en Zaragoza y yo creo que hemos sido los primeros sorprendidos muchas veces cuando hemos visto que nadie es profeta en su tierra. No, claro. Y que a veces hemos tenido mejores acogidas. Bueno, no vamos a comparar, pero hemos tenido acogidas muy calurosas y hemos sido muy bien recibidos y muy bien acogidos y muy bien tratados en muchos sitios, pero incluyendo en Zaragoza, ¿no? Exacto. En La Monotera, por ejemplo. En La Monotera. Nos han acogido siempre muy bien. Un saludo de aquí a Raúl. A Raúl, si nos estás escuchando, un abrazo. Cuando fuimos allí a hablar de este podcast valenciano que nadie quería escuchar. Y sí que ahí yo creo que esto a mí me pasa hablando, ¿no?, con nuestro amigo Pablo, que también es técnico de sonido de Radio Monotes a veces. A veces, exacto. Que muchas veces nosotros vamos un poco con la mirada del sur y Pablo, que vive por allí, ¿no?, y está más implicado allí, o otros compañeros y compañeras, que dices, joder, en realidad también hay mucha movilización y mucha actividad, más de la que muchas veces pensamos o queremos ver en Zaragoza, y a veces tampoco le prestamos toda la atención a eso, ¿no? Porque estamos un poco, como dices, en ese regodeándonos en ese victimismo del sur periférico. Está saliendo muy de paz esto, ¿eh? Estamos ya, hace calor, David. Exacto, sí, yo prefiero tener paz que tener armisticio, razón. Sí, la verdad es que sí. A ver, hay cosas. Yo si quieres te hago conflicto. Yo si quieres ¿cómo se dice? No, o sea, creo que Zaragoza en sí misma es un problema, porque también, como hemos comentado antes un poco con Daniel. Un problema. Claro. No soy yo, eres tú. Porque es esto, es como este paradigma que está volviendo, que dicen post-westfaliano, ¿no? Que ahora el mundo en vez de los pactos de Estado lo fundarán o lo dinamizarán las ciudades-estado de alguna manera, ¿no? Entonces, vale. De alguna manera, Aragón se ha quedado muy reducido a eso también, ¿no? Y ahí Zaragoza, con cierta legitimidad también, ve una posibilidad de prosperar en el futuro. Es decir, en el sentido de Zaragoza llega a un punto que dice, ¿para qué me va a preocupar del resto de Aragón si es un lastre? Si yo puedo tirar, ¿no? Tener una identidad. Es Natalia Chueca, aceleracionismo baturro. Quiero decir, esto lo hemos planteado desde hace mucho tiempo. Me pongo el cachirulo para atrás. Claro. Para adelante. Sí, no, pero claro. O sea, Natalia, ¿qué te vende? Una ciudad de nómadas digitales, de centros de datos, hipertecnologizada, de efectos superficiales. Es que hasta el propio Daniel lo criticaba, ¿no? Que de alguna manera
manera es también una negación de la propia Zaragoza, en tanto que deja de contar con el tejido cultural propio, esto como muy superficial, no, es también una desvirtuación de la propia Zaragoza de alguna manera confiar en ese, pero de alguna manera eso tiene unos ciertos visos más prosperidad en esta lógica transhumana, nuestra lógica hipertecnologizada de Zaragoza. Y de alguna manera es comprensible que Zaragoza, en este punto en el cual concentra más de la mitad de la población de Aragón, diga, hombre, pues igual, ¿sabes? A mí el resto como que me da un poco igual. Evidentemente esto es hipócrita, es colonial, es extractivista, porque en realidad Zaragoza vive de los recursos del resto, ¿no? Que se están poniendo, y es injusto, pero yo no sé si de alguna manera eso ya ha pasado un punto de retorno que no va a volver. Hay gente que dice que no. ¿A qué te refieres con que ha pasado un punto de retorno? A que de alguna manera es imposible luchar por una Zaragoza amable con el resto de Aragón. Buah, no estoy de acuerdo. Menos en los tiempos que vivimos. ¿Tú piensas que eso es reversible? Yo creo que en los tiempos que vivimos todo es posible. Claro, es que... Yo, a mis no tan tiernos casi 36 años, después de lo que ha pasado, o sea, tú ves lo que ha pasado en los últimos 10 y comparas con los 10 de antes, o sea, con los de hace 20, y dices que no es posible. Sí, pero de alguna manera eso nunca lo va a hacer la propia Zaragoza o las propias clases dirigentes de Zaragoza. A lo que me refiero, eso va a tener que ser, claro, pero es lo que te comentaba con los movimientos sociales, o desde abajo, como se quiera decir. Esa tarea, Zaragoza, o sea, de esa tarea nos estamos encargando gente de fuera que literalmente le viene justo con mantener la garita. Porque, vale. Claro, o sea, entonces... si lo que estás planteando, vale, sí, o sea, evidentemente las clases dirigentes llevan una trayectoria. Y evidentemente esa trayectoria no se va a revertir por voluntad propia. Sí, pero que de alguna manera esas clases dirigentes, mira, volvemos a citar a Urquizu y su artículo de Heraldo y el análisis del aragonesismo. La cabra tira al monte. Exacto, pero lo deja ahí muy claro. Ahí lo que estaba demostrando Urquizu es una cosa que nosotros llevamos oliendo, que tenemos un olfato político, Julián, aquí. Tenemos un olfato político que se valora muy poco. Parecemos cerdos buscando trufas. Literal. Entonces... Las metáforas. Por algo somos del sur, ¿no? Hombre, algo de bueno de Sarrión. Exacto, algo de bueno tendría que tener. Entonces, ahí lo que hacía Urquizu era demostrar una cosa que llevábamos oliendo desde hace tiempo, que era literalmente que la derecha burguesía, especialmente la burguesía zaragozana, le había soltado la mano a Aragón. O sea, ya no le daba igual. Eso, el problema es que de alguna manera también permea al resto de cómo se vive y se percibe Zaragoza. De tal manera que, claro, ¿qué incentivos tiene aquellos que quieren transformar Zaragoza en algo más amable, etcétera, a dedicarse a otra cosa que no sea hacer Zaragoza más amable? Quiero decir, en el sentido de los movimientos sociales, de alguna manera eso penetra, igual que el pirinocentrismo. A priori te paras a pensarlo, ¿vale? Pero esa batalla la estamos dando, por ejemplo, nosotros, ¿no? Por citar una persona que también va con las derivas estas, como es Ángel Garreta, lo tratamos en la previa del 23 de abril, pero eso se agota ahí y no hay una trascendencia, no es un debate político de primer orden de magnitud, bueno, ya ni te cuento, y la diferencia fundamental es que Zaragoza, en esos movimientos de abajo, tiene la capacidad y el número crítico que en otros sitios de Aragón no existen para plantear esos debates. En cambio, esos debates están planteando desde la periferia. Porque la periferia, y volviendo a Francisco y a la política, ¿no? Y a la que hicimos el otro día, la comentadita que hicimos en el último Astame y estas cosas, es incluso en las lógicas de transformadoras de Zaragoza o en la gente que está pensando en transformar Zaragoza, se está negando ese pensarse como periferia, porque Zaragoza se está pensando como centro, y ese es el problema. Hasta que Zaragoza no se piense como periferia, va a ser muy complicado sintonizar con ella, ¿sabes? Claro, eso, o sea, siguiendo con las metáforas, yo creo que el calor me ha recalentado hoy el cerebro, porque me estoy tirando unos triples de puta madre.
eso que estás diciendo, o sea, tú a priori pensarías, la base más preparada para poner en jaque el turbocapitalismo de Natalia Chueca, o de Azconetti, o de Lambán antes, está en la urbe que cuenta con el activismo, con los mimbres, con todo eso que ya está, digamos, ahí organizado, cohesionado y que tiene la fuerza para dar el pulso. Y nadie piensa que a lo mejor lo más abandonado, donde más ha abandonado el capitalismo, que es la periferia y lo rural, y donde nadie se espera que asestes el golpe, a lo mejor te viene por ahí la jugadita. Ya. Que esto, y sigo, voy a tirarme el doble tirabuzón. Marx decía, será Inglaterra el primer estado socialista. Y llegó la Rusia decimonónica y agraria. A pegar el salto. Sí. Pues a lo mejor. Porque sí que, o sea, es muy cierto lo que tú dices. Al final hace falta una concepción, no sé si de opresión, ¿no? Pero hace falta una concepción en sí mismo de estar jodido para revolverte y decir, pues, como no tengo mucho que perder, pues que les den por culo, ¿no? Y ser más audaz. ¿Sabes qué hace falta? Para que desde la... Perdona, ¿eh? No, dale. ¿Sabes qué hace falta? Para que desde la periferia y desde los sitios donde parece que somos pocos y que no tenemos fuerza, podamos forzar este anhelado cambio. Recursos. Y entonces métete en www.patreon.com/radiomonotes. Bueno, yo creo que con esta tirada, podemos cerrar. Iba a cerrar con un trozo de Zaragoza Blues, aunque a pesar de que nosotros somos muy de cargarnos el cano en la bordeta, por algo militamos en el transaragonesismo, no engañamos a nadie, pero efectivamente necesitamos recursos y el avance del transaragonesismo se tiene que hacer también, desgraciadamente, en el sistema capitalista, en el capitalismo, en patreon.com/radiomonotes. Pero bueno, aún así, si te parece, Julián, cierro con estas frases y nos vamos y vamos a cerrar con poesía. Y ya me cierras tú el programa y ya chapamos la garita. Aprovechando que estamos acabando la primavera, ¿no? Exacto. Volverán las oscuras golondrinas. ¿Te vas a poner en plan Becker? No lo sé. Porque tengo como muy interiorizada el ritmito de esta canción. Pues ya la he escuchado bastante. Pero sí. ¿Es Bad Bunny el Becker del siglo XXI? Me parece que. No lo sé. Uf, con las liadas estas que hay con la casita y todo. Bueno, en fin. No sé si de alguna manera. A mí esta metáfora de la madrastra, la madre terrible y tal, me parece bastante misógina a estas alturas. Pero sí que de alguna manera, como que buscamos que Zaragoza sea nuestra madre, o la madre de Aragón, en términos como de, ¿no? De Ampare, ¿no? Del resto de Aragón. Y creo que es, vamos a cerrar con esto, aunque tenga su putito de misoginia, vamos a cerrar con esto. Es un podcast llevado básicamente por dos hombres en su crisis de los 30. Exacto. O sea, ¿qué espera? Si alguien se esperaba algo mejor que esto, lleva 6 años completamente engañado. Equivocando. Pues vamos a cerrar. Zaragoza Blues decía: esta madrastra terrible que crece entre los secanos, arrebatándole al Ebro la fuerza de entre sus manos. Espero que un día baje un fuego de libertad, que le rebaje los humos de ser una gran ciudad. 3 cosas encontrarás si en Zaragoza te metes: la envidieta, la locura y un trozo de libertad. Muy bonito. Muy profundo. Bueno, no tan bonito y no tan profundo, pero bueno, venía al caso, ¿no? Totalmente. Creo que es un buen cierre. Yo creo que esto es un buen cierre. Bueno, no sé si es un buen cierre, pero es un cierre. Exacto. Y ya es más de lo que muchos podemos aspirar a hacer. La verdad que sí. Pues vamos a ir cerrando la última o penúltima. Exacto. Es en ese I-O cuántico. Nos acabaremos acercando a UPyD en la conjunción copulativa, ¿no? Que decía... ¡UPyD!
Pues vamos a ir cerrando esta última o penúltima entrega de esta temporada de La Masada. Ya arrancamos la recta final del cierre de temporada Monoters. Antes del gran silencio del verano Monoters. Mientras tanto, recuerden lo que hemos dicho al final del programa. Como siempre, nos pueden escuchar en iVoox y YouTube. Y además, pueden dotar de recursos a esta pequeña lucha periférica, apoyándonos económicamente, haciéndose Monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto cerramos por esta semana el podcast de política aragonesa que nadie se debería hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima